Pasa a vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel transmitiendo desde Mexicali, Baja California, México. Vamos con el tema ¿cómo te fundamentas en la roca? Estamos sobre la base de Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora voy a hacerte unas preguntas a ti que me estás escuchando. Vamos a escudriñar las escrituras juntos. Isaías capítulo 28, verso 16. Ahí está la profecía del profeta, ya hablándonos de esta roca que vendría para ser fundada. Fíjate bien los elementos, aunque ya hemos leído estos versos, pero vas a sacar mucha riqueza cuando vuelves a tomar la palabra, porque tiene muchas facetas la escritura. Isaías 28:16. Por tanto, el Señor Jehová dice así, fíjese, está hablando el Señor Jehová. He aquí, yo fundo en Sión una piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. 2 puntos. El que creyere, no se apresure. Amén, hermana Felisa Silva desde España, saludos, bienvenida. ¿Cuáles son los elementos que encontramos en esta declaración profética del profeta Isaías? Por tanto, el Señor Jehová dice así: he aquí, yo fundo en Sión una piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Cuando tú ves la cita que los profetas y apóstoles del Nuevo Testamento hacen de Isaías 28:16, dice, el que creyere no será avergonzado. Entonces, vamos a enumerar los elementos. El primer elemento es Dios. Por tanto, el Señor Jehová dice así: he aquí, yo fundo. ¿Quién funda la roca? ¿La funda Pablo? ¿La funda Pedro? No, Dios mismo funda la roca. He aquí, yo fundo en Sión una piedra. Cuando el profeta lo está diciendo, la piedra no estaba fundada, por eso dice yo fundo, lo voy a hacer, es Dios. Anota por favor, Dios es el fundador, yo fundo. Número 2, el segundo elemento es la piedra misma, ¿no? Yo fundo en Sión una piedra. El elemento número 3 es el que creyere. Fíjate que ahí estamos hablando del terreno de la fe. El que creyere, no se apresure. Dice Dios, yo la fundo. No la fundan los hombres, yo la fundo. Yo la pongo. No la he puesto, la voy a poner. Y el que creyere, no será avergonzado. Entonces tenemos Dios, tenemos la piedra y tenemos a los que van a creer. Fíjate que parece haber una contradicción cuando dice Jehová, yo fundo en Sión, porque después escribiría el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Yo te preguntaba en la emisión pasada, ¿acaso Pablo inventó a Cristo? ¿Lo trajo al mundo? ¿O él lo fundó como persona? No, está hablando de la doctrina. Está hablando particularmente de la fundación de su ministerio por medio de la resurrección, porque él es testigo junto con los otros apóstoles y él te va a explicar la doctrina a ti y a mí, que no fuimos testigos oculares, no somos apóstoles, ellos sí lo fueron. Bien, por eso siempre hemos insistido que si alguien se dice apóstol, tiene que demostrar que Cristo se le ha aparecido después de la resurrección. Bien, hay más elementos. Por ejemplo, vamos a leer en el Salmo 118,
que se refiere a lo mismo y ahora es David el profeta. Acá fue Isaías el profeta. Ahora es David el profeta el que nos habla de esta roca. Y el Salmo 118 habla de salvación. Pero la salvación no está en el aire. La salvación está en una persona. Fíjense el Salmo 118, verso 15. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Castigóme gravemente Jah, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, es decir, voy a ser justificado, ¿no? Entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es la puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, ¿no? Y luego fíjate lo que dice. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salud. Verso 22. La piedra que desecharon los edificadores, esta ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto. Es maravilla en nuestros ojos. Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Hasta lo voy a subrayar, hermano. En mi arcaica Reina Valera. Y aquí se añade otro elemento. Tenemos a Dios, tenemos la piedra, tenemos a los que van a creer. Y ahora tenemos a unos edificadores. Edificadores que desechan a esta piedra. Los edificadores no crearon la piedra, no la trajeron, pero sí tendrían que edificar sobre ella. ¿Quiénes son estos edificadores? Bueno, Jesucristo mismo lo dijo en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, verso 44. Estas son palabras de Cristo refiriéndose a la fundación. Dice así, Mateo 21. Oh, qué rico es escudriñar las escrituras, hermano. Y es un honor para mí hablarte de estas cosas. Está hablando el Señor, o más bien el evangelista, relatando 21:5. Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene sobre ti, manso, y sentado sobre una asna, y sobre un pollino, hijo de animal. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, fueron a conseguir el pollino, trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ella sus mantos, y se sentó sobre ellos. Y la compañía, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramos de los árboles y los tendían en el camino. Y las gentes que iban delante y las que iban detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hermanos y amigos, la palabra Hosana significa, es una palabra, es una expresión en hebreo que significa sálvanos. Eres el Salvador, ¿no? Cuando iba entrando, imagínate tú, sálvanos, sálvanos en las alturas. Y claro, los fariseos, los escribas se alborotaron, toda la ciudad se alborotó. Y el Señor entra, predica allí, pero el verso 15 dice, mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, es decir, sálvanos, Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dice, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Luego se sale, los deja fuera, tú puedes seguir leyendo el relato, pero vamos a ver en el verso 28, donde empieza la parábola de los dos hijos, uno que le dijo que le iba a obedecer
y que no hizo su voluntad. Pero luego viene otra parábola, más adelante, en el verso 33, un hombre padre de familia que planta una viña y la deja a renta de labradores, se parte lejos, a uno hieren, cuando les envía a su siervo lo hieren, al otro lo apedrean, que esto simboliza a los profetas que los mataron, y los volvieron a matar. Después diría el Señor en otra parte, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Pero luego dice el verso 37, y al postre les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores viendo al hijo dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y tomemos su heredad. Y tomando le echaron fuera de la viña y lo mataron. Está hablando de su propia muerte, ¿eh? Pues cuando viniera el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? A los malos destruirá, les contesta, y su viña dará a renta a otros labradores, que le paguen el fruto a sus tiempos. Díceles Jesús, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los que edificaban, o los edificadores? Esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que haga los frutos de él. Escucha con atención, hermano, esta palabra del Señor. Y el que cayere sobre esta piedra, será quebrantado. Punto y coma. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Y oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos. Y buscando cómo echarle mano, temieron del pueblo, porque le tenían por profeta. Mira, la piedra que los edificadores desecharon, esta ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahí estaba la piedra. Dios mismo la iba a fundar. Cuando dice yo fundo en Sión, está hablando de que lo iba a levantar de los muertos, hermano. Ahorita te lo voy a demostrar con las Escrituras, porque como hemos venido diciendo, la obra, la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo se fundamenta cuando resucita al tercer día. Pero los enseñadores, una cosa son los que reciben el mensaje de Jesucristo y creen, el que creyere, dice, pero los edificadores o los enseñadores o los que debieran señalar al Cristo como el Salvador, se ponen en lugar de Él como salvadores, y ellos son los que han desechado la piedra. Por eso ahorita ves gente autonombrada apóstoles, que yo soy el que te doy la salvación, y que yo soy el que te voy a salvar, y sin mí no hay salvación. Ellos han usurpado, ¿y sabes cómo se llama eso? Eso se llama ser un anticristo, un antimesías. Porque los verdaderos apóstoles de la Biblia señalaron al Salvador, señalaron al Cristo y no le robaron su lugar. Ni aún el profeta Juan Bautista dijo, les dije que yo no era el Cristo, sino soy enviado delante de él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. No hay ningún apóstol salvador indispensable, no hay ningún líder que te pueda salvar. Y los líderes verdaderos te van a señalar al único que te puede salvar, que se llama Jesucristo. Si yo soy un maestro de Biblia y te señalo a otro, estoy desechando a la roca. Si yo soy un maestro, un predicador, un edificador de la fe, y luego le quito el lugar al Señor, definitivamente soy un ladrón y salteador. Esto es increíble, hermanos. Mire, ahorita hay una dinastía de hombres allá en Guadalajara diciéndote que ellos son los que te van a salvar, sin ellos no hay salvación, ellos te van a dar la salvación, la iglesia no puede existir sin mí. No, Cristo dijo, yo soy la vid, mi padre es el labrador y ustedes son los pámpanos, permanezcan en mí. Ahí no dice permanezcan en el apóstol. Nunca los apóstoles de la Biblia dijeron permanezcan en nosotros.
somos de Pablo y él nos va a dar la salvación. No, 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 ahí la Biblia dice, permaneced en él, fundados en él, arraigados en él, sobreedificados en él. Nunca ningún apóstol en la Biblia dijo, permanezcan en mí porque yo les voy a dar la salvación. Esos son usurpadores, son ladrones, son mentirosos, son anticristos. Los edificadores que te señalan a alguien que no es la roca, son ladrones y robadores. Ahora, tenemos los elementos, vamos a repasarlos. Dios, la piedra, el que creyere y los edificadores. Ahora, hay un perito arquitecto, y ya ese texto no te lo voy a leer porque dice el apóstol, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Bueno, ¿a qué se refiere? ¿Que no era Dios el que funda la roca? Bueno, es que cuando la Biblia dice que Dios, o yo soy Jehová, que yo fundo en Sión una roca, está hablando que le levanta de los muertos al tercer día, y con eso lo hace Señor y Cristo. A ver, aquí va una pregunta. Esta pregunta me la hicieron hace muchos años. Cuando yo era un predicador joven, me dice un discípulo, pastor, ¿qué significa Hechos 2:36? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Y la pregunta era, pastor, ¿qué no era Señor ya? ¿Y qué no era Cristo? Bueno, tienes que leer todo el contexto para entender el planteamiento del verso 36. Mira, realmente el Señor fue designado como el Mesías, como el Cordero, desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado a su debido tiempo, pero hasta que resucita de los muertos, hasta que vence al último enemigo, que es la muerte, es cuando ha demostrado ser quien dijo ser. Entonces, dice en el verso 36, para que contextualices, varones hermanos, verso 29, estoy en Hechos 2, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Empero siendo profeta, y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo cuanto a la carne levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Fíjate bien lo que está leyendo aquí la Escritura. Está hablando de la resurrección. Que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios. Fíjate que yo fundo en Sión, yo soy. O sea, no lo resucita Pablo, no lo resucita Pedro, no lo resucitan los edificadores, lo resucita Dios. Por eso dice, yo fundo en Sión. Ahora, entonces, si no lo resucita Pedro, si no lo resucita Pablo, entonces, ¿qué de los edificadores o del perito arquitecto? Los que enseñen cosa distinta, los que enseñen a poner tus ojos en otra cosa, están mintiendo. Han desechado a la roca. Los que te digan que necesitas a su iglesia para salvarte, que necesitas al cuerpo gobernante, o necesitas un apóstol vivo, si no, no hay salvación. Ellos han desechado a la roca. Jesucristo se fundamenta cuando resucita, Dios lo resucita, verso 36, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahí están los apóstoles. Así que levantado por la diestra de Dios, fíjate, ahí está, Dios lo está fundamentando, y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahora se refiere al descenso del Espíritu Santo, que es otro testigo de la resurrección. Porque David no subió a los cielos, pero él dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra,
hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, es decir, esto ya es una cosa cierta, esta es una cosa ya comprobada, esta es una cosa fundamentada, esto no tiene duda, sépanlo, porque ya resucitó y ascendió a los cielos y derramó el Espíritu Santo, esto que ustedes están viendo ahorita. Sepa pues, o sepa entonces, a consecuencia de lo que ya les expliqué, que resucitó, ascendió y descendió el Espíritu Santo y ustedes lo están viendo. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Es decir, demostró Dios que Él es el que ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Cómo lo demostró? Por la virtud de la resurrección. Y nosotros somos testigos de esto, y el Espíritu Santo derramado en este momento es también un testigo. Ahí está el planteamiento bíblico. Ahí está Pedro hablando de la roca al pueblo de Israel. Después se aparecería este Jesús por la resurrección a Pablo como el último de los apóstoles o como el postrero de todos. Se apareció a mí después de que resucitó de los muertos. Por eso soy apóstol, no un hablador, que porque miré unas letras en el cielo y que a través de un tabique o porque estaba el cuerpo de mi padre tendido y yo sentí, yo voy a consolar ahora al pueblo, yo soy el Salvador. Miren, hermanos, la diferencia en estar fundamentado sobre la roca, en el fundamento de apóstoles y profetas, que insisto, no se trata de que Cristo está ahí literal y que un apóstol está encaramado y luego la iglesia encima del apóstol. Ese planteamiento es falso. No dice apóstol, dice apóstoles y profetas. Hemos estado elaborando sobre esto, porque los apóstoles y profetas son los testigos y los maestros de esta fe. Como perito arquitecto puse yo el fundamento y ahora mire otro cómo sobreedifica. Entonces usted no está fundamentado sobre un apóstol, esa es una mentira. Usted no está fundamentado sobre un profeta, esa es otra mentira. Usted está fundamentado y debe permanecer fundamentado en Cristo Jesús. Entonces, aquellos edificadores desechan la roca, pero el perito arquitecto le explica al pueblo gentil exactamente de qué se trata la doctrina, quién es este Jesús, pero no estás creyendo en un libro, en una historia, como te quieren hacer creer, sino que has recibido el poderoso Espíritu Santo para tú mismo ser testigo. Fíjate, los mismos apóstoles tuvieron que esperarse a recibirlo, pero no solo los apóstoles lo recibieron, sino una multitud, como más de 120, lo recibieron y después 3,000, y empezaron a predicar por Espíritu de Dios, porque el Señor había dicho, mas recibiréis poder cuando hubiere venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. El que te da autoridad para predicar no es un apóstol, no es un profeta, sino el Espíritu Santo, Dios que te ha salvado a través de Jesucristo y que por creer y bautizarte has recibido el Espíritu Santo y predicas a Cristo no por un libro muerto o porque dependas de un hombre que se va a morir mañana. Y fíjate que ahorita nos vamos a ir, antes de que finalice nuestra hora, a Mateo capítulo 16 para hablarte de esa sucesión apostólica que plantea la Iglesia Católica. He aquí que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré. Tengo que tocar el tema porque estamos hablando de edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. La Iglesia Católica cree en una sucesión apostólica que le han llamado papas. La luz del mundo cree igualmente en una dinastía, pero tapatía, de unos guadalajareños que se dicen ser indispensables para la salvación,
Y obviamente que si se muere tienen que nombrar a otro, ¿no? Porque si pones tu confianza en un hombre de carne y sangre, estás arruinado, estás perdido. Necesitas arrepentirte de poner tu confianza en un hombre y necesitas creer en la roca. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahí no dice todo aquel que creyere en un apóstol, en un ungido, en un enviado. Bien, me llama la atención las palabras de Cristo en Mateo capítulo 21. Miren, estoy tan emocionado que no he abierto el canal. Parece que nuestros hermanos, tenemos varios hermanos en Radio Integral. No sé si quieran comentar o preguntar. A ver, vamos a darles oportunidad. ¿Quién habla en radio? Vamos a ver si se animan nuestros hermanos. Entre tanto, saludamos a Ana Osuna. Saludamos a Ernesto Tabizón, a Verónica Catarino, a Rudy Martínez, a Alfonso Leiva, Jacqueline Gil, Sori Rodríguez, Víctor Manuel Martínez, Lisbeth Amador, Martín Silva, Héctor Yáñez. Primera de Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica. Sí, definitivamente. Samuel Orozco, Patricia Lugo, Saraek, Bles Ja. Pastor, ¿en qué forma se desecha la piedra? Dice la hermana Fanny Mengo. Parece que en serio nadie quiere hablar. ¿En qué forma se desecha la piedra? ¿Cómo la desecha? ¿Cómo se pone otro fundamento? Ah, buena pregunta, mi hermana. Para allá vamos exactamente. Ahorita le voy a demostrar por la Biblia cómo se desecha la piedra y qué le pasa al que hace eso. A Neftalí Ballesteros, Jesús Ornelas, José Luis Rodríguez, Fanny Mengo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto definitivamente. Héctor, hermano, ¿por qué no te vas a la sala de sello para que comentes algo? Y también tú, Ornelas, te invito a Radio Integral para que nos ayudes con el programa. Omar Sánchez, Kelly Rodríguez, Lázaro Yáñez, el pastor, Dios te bendiga, hermano. Pronto estaremos por allá visitándote junto con mi amigo Héctor. Daniel Cervantes, Racho, Cristiano Flores, José Gámez. Oh, se llenó de gente. Juan Carraiga. Bueno, qué bueno que están con nosotros. Miren las palabras de Cristo en Mateo 21. Vamos a responder a la pregunta de la hermana Fanny. Mateo capítulo 21. Interesantes las palabras de Cristo, pero todo está debidamente coordinado. Miren lo que dijo el Señor. Mateo 21, verso 41. La piedra que desecharon los que edificaban, en este caso los fariseos, los escribas que lo desecharon a él, esta fue hecha por cabeza de esquina. Mire, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. Y el que cayere, aquí está la respuesta, hermana Fanny. La persona que no acepta la roca va a tropezar en ella y va a ser quebrantado. Y si la roca le cae encima, va a ser desmenuzado. Mira lo que dice aquí. Y el que cayere sobre esta piedra, palabras de Cristo, será quebrantado. Punto y coma. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Me permito leer esta expresión de Cristo, vale la pena leerla en diferentes versiones de la Biblia. Miren lo que dice en diferentes versiones de la Biblia. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga, le esparcirá como polvo. Dios habla hoy, dice: en cuanto a la piedra, cualquiera que caiga sobre ella quedará hecho pedazos. Y si la piedra cae sobre alguien, lo hará polvo. ¡Santo Dios! Estamos hablando de algo serio. Mire como dice otra de las versiones: en cuanto a la piedra, el que caiga sobre ella se estrellará. Y a quien la piedra le caiga encima, lo aplastará. Bueno,
Ahí están las versiones. Es que no solamente es piedra preciosa, piedra de esquina. Tú puedes anotar en tu cuaderno de estudios las características de la piedra según lo dijo el profeta. Aquí pongo en Sión una piedra de esquina, de precio, de fundamento estable, pero ahora está diciendo roca de escándalo, roca de tropezadero. Ahora, ¿será que alguien va caminando y Cristo está acostado y se tropieza con Cristo? No, está hablando la persona que no acepte lo que Pablo enseñó, lo que Pedro enseñó sobre Jesucristo, está frito, está perdido, está tropezando. ¿Dónde? En la palabra, está tropezando en la doctrina. A ver, esto nos lo explica Pedro, uno de los que oyó en la declaración de Mateo 21:44, por supuesto la vieron Pedro, Jacobo, Juan, pero en su primera carta, el apóstol Pedro, yo no sé si le preguntó a Jesucristo de forma particular, la Biblia dice que a sus discípulos les explicaba todo, pero Pedro nos explica en la primera de Pedro, en su carta a la iglesia, capítulo 1, verso 18, ustedes han sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manches y contaminación, ya ordenado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros, que por él creéis a Dios, el cual le resucitó. Siempre está la resurrección como una confirmación, como una cerradura, como una ancla que entró hasta el tercer cielo, el cual le resucitó y le ha dado gloria, lo ha hecho Señor y Cristo, lo ha hecho dueño. Cuando Cristo se aparece, y esa es otra pregunta que me han hecho mucho, Mateo 28:19, y entonces llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pastor, ¿no tenía toda la potestad? No, no tenía toda la potestad. Hasta que venció a la muerte, obtuvo toda la potestad en el cielo y en la tierra. Así, a este que Dios lo resucitó, lo ha hecho Señor y Cristo. Estudia Filipenses 2. Siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo. Y cuando llega la muerte de cruz, Dios lo exalta a lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Es que por la resurrección lo hace Señor y Cristo, lo declara dueño de todo, vencedor, le da un nombre que es sobre todo nombre, no solo en este siglo, sino aún en el venidero. Ahora bien, claro, eso ya lo hizo. ¿Cómo va a tropezar una persona? ¿Cómo se va a caer con esta piedra? A través de las falsas doctrinas. Dice 1 Pedro capítulo 2, el mismo apóstol que escuchó aquellas palabras, ustedes dejen toda malicia. Verso 2, vengan como niños a tomar la leche. Verso 3, si empero habéis gustado que el Señor es benigno, al cual allegándoos, piedra viva, reprobada, cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Escuche bien. Verso 6. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa,
el que creyere en ella no será confundida. Ella es pues honor a vosotros que creéis. No creer en un apóstol, o creer en un papa, o creer en un pastor, o creer en una iglesia. No, el que en ella creyere no será avergonzado. Ella, o sea la piedra, es pues honor a vosotros que creéis. Esto es importante, hermanos y amigos, el asunto de la fe, porque dice, más para los desobedientes, o sea, para los que no creen el mensaje y desobedecen, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, punto y coma, y piedra de tropiezo. O sea que para los que creen, es una piedra preciosa. Para los que no creen y son desobedientes, es una piedra de tropiezo. ¿Qué le va a pasar al que no crea? ¿Qué le va a pasar al que haga su propio evangelio? Va a tropezar y va a ser despedazado. Va a ser quebrantado. Piedra de tropiezo y roca de escándalo. La palabra escándalo nosotros lo tomamos ahora, la acepción de escándalo. No, pues te voy a formar un escándalo. Hay un escándalo, hay una señora gritando ahí. No, la palabra escándalo viene del griego escandalón. Significa un arma de batalla, era una especie de lazo. Cuando venía la caballeriza, amarraban a un árbol un lazo y lo enterraban. Cuando venía la caballeriza enemiga, los soldados tensaban el lazo y tropezaban. Ese es el escandalón, de ahí viene la palabra escándalo. O tropiezo, a veces nuestra Reina Valera emplea la palabra escándalo como tropiezo, es un sinónimo, tú lo puedes estudiar. Hay alguno que quisiera tropezar a uno de estos pequeños, a veces te dice el evangelista, hay de aquel que escandalizare a uno de estos pequeños. Entonces, piedra de tropiezo, roca de tropiezo, de escándalo. ¿Dónde tropiezan? Aquellos que tropiezan en la palabra. Mira, cualquier persona que te tuerza las escrituras y que necesitas un apóstol vivo, que si no, no puedes ser salvo, necesitas al papa, necesitas la iglesia, necesitas al cuerpo gobernante, está tropezando en la palabra, está haciendo su propia doctrina, se pone como mediador. ¿Cómo tropiezan? ¿Cómo se tropieza, hermana? ¿Cómo se desecha? Bueno, tropezando en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual también son ordenados. Mire, también vale la pena leer Primera de Pedro 2:8 en versiones de la Biblia. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:8 en versiones de la Biblia. Qué tremendo, hermano. A ver, no sé si lo tengo a la mano. No, no lo tengo, pero usted lo puede leer. Sí, sí lo tengo aquí. Dice, y también esto otro, una roca, una piedra con la cual tropezarán, pues ellos tropiezan al no hacer caso del mensaje. Ese es su merecido. Tropiezan en la palabra, dice, y no obedecen aquello para lo que estaban también destinados. A ver, otra versión dice, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Hermanos, esto está tremendo. Déjenme leer alguna otra que diga diferente. Dice, y también esta es la piedra por la que muchos caerán. Muchos tropezarán en esta roca. Eso es lo que se merecen. Tropezarán por no aceptar el mensaje de Jesucristo. Claro. Claro. El que sube por otro lado es ladrón y robador. El que se pone como puerta es ladrón y salteador, es un engañador. Mira, hermano, antes que nos acabe el tiempo, para finalizar el video, vamos a Mateo capítulo 16. Y te hemos estado explicando
que el que fundó la roca es Dios por la resurrección. Los edificadores son los enseñadores. Tenemos un perito arquitecto que puso el fundamento porque explicó la doctrina. Apóstoles y profetas hicieron lo mismo, unos en el ámbito judío y otros en el ámbito gentil. Y el que no acepte lo que ellos enseñaron, pues va a tropezar y la piedra los va a desmenuzar. Imagínate que le cae la piedra encima, lo desmenuzará. Bueno, es que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere, ¿qué pasó? Pues será condenado. No se condena. El predicador no te condena nadie, tú solo te condenas al hacer tu propio evangelio, al no hacer caso del evangelio o subir por otro lado, porque un ladrón y robador te dice que él es el camino, que él es la verdad, que él es el mediador, que tiene que estar vivo un hombre de carne y sangre para salvarte. Allá tú vas a ser despedazado, vas a ser desmenuzado, porque estás subiendo por otro lado y eres un ladrón y robador. Mire lo que dice Mateo capítulo 16, un pasaje tan discutido, tan manoseado, y aquí con el debido respeto a toda la audiencia católica, voy a hablar con respeto porque la interpretación católica, déjeme leerlo primero, Mateo capítulo 16. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, punto y coma, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso es terrible, hermano. Este pasaje, Mateo 16, 18, es la base fundamental del catolicismo para decirle a la gente, si usted no está con el Papa, no puede estar con Cristo, porque el Papa es el sucesor de Pedro a través de una dinastía de hombres. Pedro, luego Lino y fulano, ya llevan 300 y pico de papas. Bueno, con el debido respeto, es lo que a ellos les han enseñado. Dependen de una dinastía, porque interpretan que la piedra es Pedro. También la luz del mundo interpreta que necesitas a un apóstol vivo, pero como todos se mueren, entonces se ven obligados a sostener una dinastía, porque los hombres no pueden permanecer. Pero ese no es el planteamiento del Señor, que esperaras en hombres perecederos, en dinastías. Tienes que contextualizar lo que lees y tienes que empezar a leer desde el verso 13. Mira, lee todo el capítulo, pero el verso 13 te da el contexto correcto. Y el verso 13 dice así: y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Fíjese que la pregunta que Jesucristo hace a sus discípulos es sobre la identidad de Él. Anota esto, porque luego no vas a entender lo que se desarrolla abajo. El concepto, el intercambio, empieza en el verso 13. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La pregunta es sobre la identidad de Jesús. Verso 14. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Mira, la primera pregunta, Jesús está preguntando por la identidad de Él, pero no les está preguntando a ellos, sino les está preguntando, ¿qué dicen las gentes? ¿Qué piensa la gente de mí? Pues eres un profeta, Elías o Jeremías. Bueno, está bien, eso es lo que ellos piensan de mí. Pero me interesa saber ahora qué piensan ustedes de mí. Verso 15. Y les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Cuál es el asunto que se está tratando aquí? La identidad de Jesús. ¿Quién es Él? ¿Es un profeta?
¿Es un maestro? ¿Es un engañador? ¿Quién es? ¿Quién es este personaje? Y es la misma pregunta que yo te hago a ti. ¿Es tu Salvador? ¿Es la puerta? ¿Es el pan? ¿Es el único mediador entre Dios y los hombres o necesitas a otro? Defínete, porque esto es lo que, esta es cuando te fundamentas en la roca, que es el título de nuestro video, porque no se trata de que está Cristo allí y luego se encarama un apóstol arriba, que el texto no dice edificado sobre el fundamento de un apóstol, sino el fundamento de apóstoles y profetas, es decir, sobre los testigos de su resurrección y los enseñadores de esta verdad. Tú te vas a edificar en esa fe y va a ser confirmada por el Espíritu Santo, que es otro testigo. Pero aquí el Señor está diciendo, a ver Pedro, a ver Juan, ¿ustedes qué dicen de mí? Si tú crees que Jesús solamente es un profeta, estás perdido en tus pecados, porque ningún profeta te puede salvar. Si tú crees que Jesucristo es un filósofo, estás perdido, porque ningún filósofo te puede salvar. Es importante que te definas tú. ¿Qué crees de él? Te recuerdo lo que dijo el profeta. Jehová puso la roca, yo la pongo en Sión, la voy a poner, pero todo aquel que en él creyere, y ese es el asunto que se está tratando aquí en este momento. Verso 16. Y respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Por fin, el apóstol Pedro se adelanta a expresar, a confesar unas palabras de fe, porque él había dicho, yo soy el Hijo de Dios, he descendido del cielo. Cuando él dijo, he descendido del cielo, muchos se fueron, dijeron, no, este está loco. El que no come mi carne y bebe mi sangre, muchos dijeron, está loco, es un caníbal. O piensa que somos caníbales nosotros, quiere que ¿cómo nos da a comer su carne? Desde ese momento muchos de sus discípulos ya no andaban con él. Y dijo el Señor, ¿se quieren ir ustedes también? Y Pedro mismo dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído. Aleluya. Aquí la declaración de fe, que si confesares con tu boca, hermano y amigo, al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Romanos 10 ya te incluye que creas en la resurrección de Jesucristo. Aquí todavía no resucita, por eso la expresión edificaré está en plural. La iglesia todavía no está edificada, sino el Señor dice que la edificaré. Adelante. O sea, seamos fieles al contexto de lo que estamos leyendo. Entonces, la declaración de fe de Pedro es muy importante, porque se trata de creer en la roca, se trata de declararlo con tus labios. Y respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Es decir, esa declaración de fe que hiciste, porque dice, ¿ustedes qué creen? ¿Qué creen de mí? ¿Quién dice las gentes que soy? ¿Ustedes quiénes dicen que soy?
¿Qué creen ustedes? Bueno, tú eres el Cristo, Señor. Bueno, ese fue un movimiento del Padre. Es que Jesucristo repetidamente en los relatos del Evangelio dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Miren nada más, hermanos, para que revise para allá. Aquí estamos a la disposición. Cambio. Bueno, hermanos, perdonen, había salido la emisión en vivo, algo había sucedido, pero ya estamos en vivo otra vez, donde estaba el mero bueno de la declaración. Se cayó la emisión, pero vamos a agarrar otros 10 minutitos que tiene. A ver, en serio ya estamos bien, hermanos, ¿se oye por allá? Vamos a ver si alguien nos confirma. Ahorita sí se oye en serio. Se oye bien. Correcto. Ok. Usted no puede leer, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sacando de contexto las palabras. Tiene que leer lo que estaban hablando, tienen que leer el contexto para saber exactamente qué es lo que está diciendo el Señor. Mire, Mateo 16, 18. Mas yo también te digo. Es decir, tú me acabas de decir algo a mí y ahora yo te digo algo a ti. Esto te lo reveló, no te lo reveló un hombre, sino te lo reveló mi Padre, que está en los cielos. Tú me acabas de decir, acabas de hacer una declaración de fe, y ahora yo voy a hacer otra declaración. Mas yo también te digo que tú eres piedra, porque la palabra Pedro, o Petros, o Cefas, significa piedra o piedrita. En pocas palabras, tú, Pedro, has reconocido que yo soy la piedra. Tú, Pedro, has reconocido que el Padre me envió. Tú, Pedro, has reconocido que soy el Hijo de Dios, que descendí del cielo. Tú, Pedro, has reconocido que soy el Mesías, el ungido, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Eso significa el Mesías. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, lo has reconocido, lo has creído, lo has declarado. Y esto viene de Dios. Mas yo también te digo que tú eres piedra. O sea, no solamente yo soy la piedra fundada, no solamente yo soy el señalado por Dios, el que todos los profetas señalaron, no solamente yo soy la piedra preciosa escogida, sino tú eres piedra. Mire, hermano, por favor, estamos hablando de 2 piedras en este momento. Si nos vamos, por ejemplo, si nos devolvemos a la primera de Pedro, que es el receptor literal de este intercambio, es el mismo apóstol Pedro, te dice, primera de Pedro 2, 3, empero habéis gustado, si el Señor es benigno, al cual allegándoos piedra viva. Él sabe que Jesucristo es la roca, él sabe que es el señalado por el Padre, pero luego dice, piedra viva, reprobada, cierto, de los hombres, pero elegida de Dios, preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual. Él sabe que todos nosotros nos vamos a fundamentar en él. Pedro lo sabe, lo entendió, y por eso te lo explica en su carta. ¿Qué cosa más ridícula decir, la iglesia sería edificada sobre Pedro, cuando el mismo Pedro te está explicando en su carta que la iglesia está edificada sobre Cristo y que nosotros también somos piedras vivas, edificados, una casa espiritual? ¿Cómo, pastor? Está Cristo ahí, se le encaramó un apóstol.
y sin el apóstol no podemos llegar a Cristo. No, esas son patrañas, esas son monsergas, basuras de los hombres que se han inventado. Cada uno de nosotros estamos sobre Cristo. Cada uno de nosotros estamos edificados en Él. ¿Cómo, pastor? Encaramados en Cristo. Es por medio de la fe. He aquí pongo en Sión la piedra principal. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Bueno, entonces, volvemos al relato primigenio de la piedra y la piedra que es Pedro. Tú has reconocido que yo soy el bueno, mas yo también te digo que tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, punto y coma, porque la frase no está aislada, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por favor, es que mira, todas las malas interpretaciones de los textos, número uno, se hacen porque la persona tiene una idea en su cabeza y quiere establecer una sucesión. La persona viola el contexto, arranca la frase, arranca a veces el texto del contexto y a veces arranca una frase del texto. Fíjate las chapuzas, y hacen decir al texto lo que el texto no está diciendo. Hermanos, es claro que Mateo 16, 18 tiene varias conjunciones. La primera es la expresión más, yo también. Esto te lo tiene que conectar con lo que le estaba diciendo antes. Y luego, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, punto y coma, y las puertas. Si tú ignoras la siguiente frase que está conectada, estás falseando el texto, estás haciendo tu propia doctrina. Estás torciendo las escrituras. En realidad lo que el Señor está diciendo, tú hiciste una declaración de fe, tú me has creído, porque Dios es el que funda la roca, pero están todos los que van a creer. Y yo ahora te hago una declaración. Yo también te digo que tú eres Pedro, eres una piedra, o sea que te vas a edificar ahí. Y sobre esta piedra, ¿cuál piedra? Sobre Jesucristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Es decir, ¿cuál piedra? La piedra que tú acabas de declarar que yo soy, sobre mi identidad, sobre quién soy yo. O me vas a desechar o me vas a creer. Entonces, la iglesia está edificada sobre Cristo. Cristo es el fundamento, pero te edificas sobre las rocas cuando crees. Entonces, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, punto y coma. No dice, ya la estoy edificando, no dice ya está edificada, dice edificaré. Porque la piedra se fundamenta hasta que Jesús resucita de los muertos. Por eso te está hablando aquí enseguida de la resurrección. Así como Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Por eso el punto y coma, si tú crees esto, te vas a, en el momento en que crees en Jesucristo y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Te estás edificando por medio de la fe. Pero hay una consecuencia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, todos los que crean que Jesús es la roca, se están fundamentando ellos mismos como piedras encima de Él. Y así como Él resucitó de los muertos, así todos los que creen van a resucitar. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Termino el video. He oído explicaciones sobre las puertas del infierno, que el infierno es el mundo y que la iglesia ataca al mundo cuando les habla de Cristo y que las puertas no pueden resistir. No, la palabra infierno aquí está hablando de la sepultura, del Hades. Las puertas del Hades son los sepulcros. Así como la muerte no pudo retener a Cristo, así también la muerte no podrá retener a la iglesia.
las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Se van a abrir los sepulcros. Marta, Marta, resucitará tu hermano. Sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección. Marta, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La persona que cree en Cristo y que Dios le levantó de los muertos, se va a levantar en la primera resurrección. ¿Estás fundamentado sobre los lomos de un hombre perecedero? Como la Iglesia Católica, que si no hay papa no hay iglesia, y si no hay apóstol vivo no hay iglesia. Estás perdido. Yo te invito a que pongas tu confianza solamente en aquel que es el camino, la verdad y la vida, y que camines fundado, arraigado en Él. En el siguiente video, que será el lunes o el sábado, te hablaré otra vez de la frase apóstoles y profetas, para explicarte un poquito más de apóstoles y profetas, cómo ellos fundamentaron a través de la doctrina y la enseñanza este mensaje y cómo el Espíritu Santo lo ha corroborado en nuestra vida. Amén. Dios te bendiga.